Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué es la vida sino una sucesión de coincidencias y casualidades a veces posibles y a veces aparentemente imposibles? Bueno, seguro que ustedes han tenido alguna anécdota en su vida en donde han estado en el momento idóneo, en el lugar idóneo y de repente les ha pasado algo que les ha cambiado su existencia. Bueno, a mí mismo me han pasado cosas realmente divertidas, de coincidencias imposibles, bueno, pues que alguna vez contaré, ¿no? Espero algún día hacer un especial sobre mi vida o sobre algunas cosas graciosas que me han pasado y bueno, pues lo contaré, ¿no? Y seguro que les va a encantar, ¿no? Pero el caso es que hoy vamos a hacer un programa sobre coincidencias imposibles ocurridas en la historia de la humanidad, porque parece que el destino a veces pues es como un juego, ¿no? Como si realmente nuestra vida estuviese predefinida y a veces ligada a hechos o a otras personas. Vamos con el primer caso: Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy, ambos presidentes de los Estados Unidos, y es que resulta que están muy relacionados entre sí. Abraham Lincoln fue elegido para el Congreso de los Estados Unidos en 1846. Kennedy fue elegido para el Congreso en 1946, el mismo año en diferente siglo. Ambos estuvieron realmente comprometidos con los derechos civiles, tenían un perfil ideológico y personal prácticamente idéntico. Sus correspondientes esposas perdieron un hijo, mientras que ambos vivían en la Casa Blanca. Lincoln y Kennedy fueron asesinados un viernes y ambos murieron por disparos en la cabeza. Resulta que el secretario de Lincoln se apellidaba Kennedy y el secretario de Kennedy evidentemente se apellidaba Lincoln, ¿no? Bueno, los dos presidentes fueron asesinados por hombres nacidos en el sur de los Estados Unidos y uno y otro fueron sucedidos por hombres que se apellidaban Johnson. Por ejemplo, Andrew Johnson fue el que sucedió a Lincoln y nació en 1808, y Lyndon Johnson fue quien sucedió a Kennedy, que habría nacido Lyndon Johnson en 1908. Una casualidad realmente increíble, ¿no? Bueno, resulta que John Wilkes Booth, que fue el que asesinó a Lincoln, y Lee Harvey Oswald, que fue supuestamente quien se cargó a Kennedy, bueno, pues tienen nombres y apellidos compuestos por 15 letras, ¿no? Eso ya es más que nada una coincidencia, pero todo lo que hemos comentado anteriormente es una casualidad prácticamente imposible. Como imposible es la segunda historia que les voy a contar, ocurrida en 1893, que desde luego es fascinante, ¿no? Aquí tenemos a Henry Thigland, que es un hombre que lo ha dejado con su novia, la ha abandonado, no se lleva bien con ella, y ella resulta que se lo toma fatal y se suicida. Bueno, pues resulta que para vengarse, el hermano de aquella mujer sigue hasta su casa a Henry Thigland y bueno, pues hay un momento en el que está en la puerta del jardín, saca una pistola y le dispara, ¿no? Estaba pues con una venganza encima increíble, ¿no? Y le dispara. Y resulta que le da en la cabeza a Henry Thigland. Y entonces el hermano de aquella mujer, pues al ver que ha matado a aquel hombre, dice, pues madre mía lo que he hecho, ¿no? Y coge a aquel hermano de aquella mujer y se suicida, ¿no? Pero resulta que Henry Thigland sobrevive porque la bala solamente le roza la cara y de hecho esa bala se incrusta en un árbol. Bueno, pues ahí se queda la bala durante 20 años. Henry Thigland sigue con su vida, rehace lo que viene siendo pues todo lo que es sus nuevos matrimonios que tiene, y resulta que en 1913 Thigland decide dinamitar las raíces de dicho árbol, hace una explosión con un artefacto casero y resulta que el proyectil que estaba incrustado en las raíces de aquel árbol resulta que sale disparado hacia su cabeza y bueno, pues le acaba impactando exactamente en el mismo sitio en donde debería de haber impactado 20 años antes. Una historia realmente increíble, ¿no? Bueno, tan increíble como la historia que les voy a contar ahora, ocurrida en junio de 2001, tenemos a una niña de 10 años llamada
Laura Bruxton, que escribe su nombre y dirección en un trozo de papel en Nueva York, ¿no? Bueno, lo pega a un globito de helio y, bueno, pues lo suelta desde su jardín, ¿no? Bueno, pues resulta que el globo recorre ni más ni menos que 225 kilómetros hasta que aterriza en el jardín de otra pequeña de 10 años que también se llamaba Laura Bruxton y, bueno, pues resulta que, bueno, pues recibe el globo, aparece en su jardín, se da cuenta de que lo ha escrito una niña que se llama igual que ella y entonces la llama, se pone en contacto con ella y entonces desde entonces son amigas, ¿no? Y además de eso descubren que no solamente comparten la edad y su nombre, sino que las dos tienen el pelo claro, se parecen muchísimo, ambas tienen el mismo tipo de perro, un perro labrador, tienen además de mascotas un conejito y un conejillo de Indias. Las tres tenían, bueno, o sea, las dos niñas tenían pues esas tres mascotas iguales y tenían un perfil psicológico prácticamente idéntico, ¿no? Bueno, realmente increíble, ¿no? Bueno, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos a la, bueno, a la Italia del reinado del rey Humberto I. Y aquí estamos con este rey Humberto I en Monza, en Italia, cerca de Lombardía. Y Humberto I acude a un restaurante en compañía de Emilio Poncia Baglia, que podríamos decir que es pues su consejero real, ¿no? Y entonces el dueño del restaurante aparece por allí, ha venido el rey a ver mi restaurante, a comer aquí, bueno, pues le ponen la mejor mesa y resulta que el rey se da cuenta de que el dueño del restaurante, bueno, pues es prácticamente idéntico a él, el mismo aspecto, la misma cara, ¿no? Tanto la cara como la complexión física, ¿no? Entonces ambos empiezan a conversar sobre el tema y empiezan a salir coincidencias realmente increíbles. Resulta que ambos habían nacido el mismo día, en el mismo año, el 14 de marzo de 1844. Ambos habían nacido en el mismo pueblo y ambos se habían casado con una mujer que se llamaba Margherita. Bueno, resulta que el dueño del restaurante abrió su negocio el mismo día que Humberto I fue coronado rey. Y bueno, pues esto se había quedado así, una anécdota increíble, y bueno, pues se hicieron amigos y tal, ¿no? Pero resulta que el día 29 de julio de 1900, es decir, bueno, pues ya 56 años después, el rey Humberto I fue informado de la muerte del dueño del restaurante en un misterioso accidente en el que un disparo había acabado con su vida. Bueno, pues ese mismo día, mientras que el rey estaba expresando sus condolencias por carta al bueno del mesonero, un anarquista de entre la multitud entró en su palacio y disparó al rey, matándolo en el acto, el mismo día en el que el mesonero había recibido un disparo en la cabeza. Bueno, realmente espectacular, ¿no? Como espectacular es el caso que tenemos ahora, es de 1899, una familia que podríamos decir casi que está maldita o una coincidencia, una casualidad imposible, ¿no? Porque resulta que en Taranto, en Italia, hay un caso de una familia en el cual un rayo mata al padre de familia cuando estaba allí parado en el patio trasero de su casa. Entonces, bueno, pues aquel hombre dejó un niño varón, y cuando creció ese niño varón, 30 años después, en el mismo sitio en el que un rayo había matado a su padre, le cayó a él también un rayo, acabando con su vida. Pero resulta que aquel hombre también había dejado un descendiente y resulta que el día 8 de octubre de 1948, aquel descendiente, hijo de la segunda víctima y nieto de la primera, bueno, pues resulta que aquel hombre llamado Rolia Primarda, pues pasó a ser el tercero de la lista porque también le cayó un rayo y acabó falleciendo en las mismas características, en las mismas circunstancias que su padre y que su abuelo, ¿no? De la misma manera, algo realmente espectacular. Bueno, aquí tenemos el siguiente caso, que a mí me parece fascinante también, ¿no? Tenemos a un actor canadiense en 1899 que se llama Charles Francis Coughlan. Bueno, pues resulta que estaba actuando, haciendo una gira de actuaciones en Texas, ¿no? Y resulta que enferma en Galveston,
y el hombre pues fallece, ¿no? Bueno, estaba aquel hombre demasiado lejos, a 5.600 kilómetros por mar, para enviar sus restos a un pueblo de la isla de Prince Edward, ¿no? La isla del Príncipe Eduardo en el Golfo de San Lorenzo, ¿no? Entonces, bueno, pues fue enterrado en un ataúd de plomo, montado sobre una serie de maderas y fue enterrado en una tumba de granito y resulta que allí se quedó, pero resulta que en septiembre del año 1900 un inmenso huracán, un gigantesco huracán, azotó la isla de Galveston. Claro, se inundó el cementerio y bueno, pues la riada acabó con todo, ¿no? Pero resulta que la tumba, además de sufrir graves daños, resulta que hizo que por flotabilidad el ataúd, gracias a esos maderos de madera, pues comenzase a flotar y resulta que el ataúd flotó hasta el Golfo de México, ¿no? Lentamente y acabó derivando hacia Florida, hacia el Atlántico, donde la corriente del Golfo lo arrastró hacia el norte. Pasó aquel ataúd 8 años en alta mar hasta que en octubre de 1908 unos pescadores de la isla de Prince Edward vieron un cajón flotando cerca de la costa en donde estaba el cadáver del bueno de Charles Francis Coughlan, que tenía que haber sido enterrado en aquella isla, ¿no? Bueno, con respeto y muchísimo temor, sus paisanos isleños lo enterraron en la iglesia, ¿no? Donde había sido bautizado. Y bueno, pues con todos los honores, no vaya a ser que aquello, pues de alguna manera, si no lo enterraban allí, pues saliese de entre los muertos, ¿no? O hiciese una maldición a todo aquel que no lo hiciera, ¿no? Bueno, 8 años estuvo en aquella coincidencia y casualidad imposible aquel ataúd en el mar hasta que acabó en donde tenía que haber sido enterrado, ¿no? Bueno, también hay una anécdota curiosísima en Hollywood porque resulta que James Dean, aquel actor norteamericano que muere en 1955 en un accidente de coche en la cumbre de su carrera, ¿no? Bueno, pues resulta que su coche tiene una historia rarísima detrás, ¿no? Porque resulta que se llevó aquel coche a un garaje, pero el motor se cayó y le quebró las piernas a un mecánico, ¿no? Bueno, el médico compró aquella parte del motor, ¿no? Se la puso a su coche de carreras y resulta que aquel médico chocó y murió poco después, ¿no? Bueno, luego el coche fue reconstruido en un garaje y aquel garaje se incendió, ¿no? Y bueno, pues lo que quedó del coche, bueno, pues fue exhibido y restaurado en Sacramento y cuando lo estaban subiendo el coche se cayó de un pedestal sobre el que estaba y le rompió la cadera a un pobre muchacho que estaba por allí montando la instalación, ¿no? Bueno, luego cuando transportaron el vehículo a otra ciudad, el camión que lo llevaba se estrelló contra un comercio, ¿no? O sea, realmente una auténtica maldición, una casualidad imposible una detrás de otra, ¿no? Bueno, finalmente la maldición parece terminar en 1959 cuando el auto termina partiéndose inexplicablemente en 11 pedazos mientras era expuesto sobre una sólida base de acero. Y yo espero que ninguno de nosotros tengamos contacto con ni un átomo de ese coche de James Dean que parece desde luego hecho por el mismísimo Belcebú, ¿no? Bueno, vamos a por el siguiente caso que para mí yo creo que es mi preferido, ¿no? Noche de junio 1930, aquí tenemos a un hombre que se llama Alan Falvey, es un policía motorizado de la región de El Paso, muy cerca de la frontera de Estados Unidos con México. Y bueno, pues Alan Falvey, este policía, está persiguiendo a un camión por exceso de velocidad. Y resulta que va en su moto y Alan Falvey, pues hay un momento en el que gira y pierde el control de la moto y bueno, pues se estampa y sufre la rotura de una arteria de su pierna derecha. Pero resulta que aquel camionero que se llamaba Alfred Smith, pues ve el accidente por el retrovisor y dice, joder, voy a parar. Madre mía, mira, me da igual la multa, este hombre se ha matado persiguiéndome, casi se ha matado, no sé qué le ha pasado, va para allá y resulta que se encuentra pues a Alan Falvey, aquel policía, pues con la hemorragia y entonces Alfred Smith, que sabe un poquitín de medicina, bueno, pues le hace un torniquete fuerte, ¿no? Y se ocupa de que le atiendan, ¿no? Y bueno, pues si no llega a ser porque Alfred Smith, aquel camionero, pues hace una llamada de teléfono, bueno, pues Falvey hubiera muerto, ¿no? Bueno, una noche, 5 años más tarde, aquel camionero
bueno, pues nada, pues se siguió con su vida, ¿no? Y resulta que el policía se encuentra patrullando de nuevo cuando recibe un mensaje por radio. Es que un automóvil ha chocado contra un árbol en la Nacional 80 y resulta que, bueno, pues Alan Falvey llega antes que la ambulancia y se encuentra aquel camionero que le ayudó en su día y que tiene la misma herida de hemorragia en la misma pierna, y entonces él le hace el mismo torniquete que aquel camionero le hizo anteriormente 5 años antes a él. Ambos salvaron su vida por exactamente el mismo hecho, encontrándose el uno con el otro en el momento preciso para salvarse el uno al otro. Una casualidad totalmente impresionante de película, ¿no? Bueno, hay una célebre casualidad que es la del coro del pueblo de Beatrice en el estado norteamericano de Nebraska, que fue publicada en la revista Life en 1950, ¿no? Y resulta que, bueno, pues ahí hay un pueblecito pequeño, hay un coro de una iglesia y hay convocado un ensayo para el día 1 de marzo a las 7:20 de la tarde, ¿no? Pero resulta que los 15 componentes que tienen que acudir a aquel ensayo, pues llegan tarde por las más diversas razones, ¿no? Bueno, la familia del pastor estaba haciendo una colada y se liaron y llegaron tarde, ¿no? A otro se le averió el coche, un chico tuvo que terminar los deberes del colegio, una madre le costó despertar a su hija a la hora de la siesta y la hija salva la vida, ¿no? Otro se queda absorto con un programa de radio. Bueno, el retraso de 15 personas todas a la vez resultó un increíble golpe de suerte, porque resulta que un fallo de la caldera hizo que la iglesia estallara completamente a las 7:25 de aquella tarde del día 1 de marzo de 1950. Bueno, un matemático llegó a calcular la cantidad de las probabilidades que había de que aquello pasara y dijo que era una entre 1.000.000 de posibilidades, ¿no? Bueno, algo realmente increíble. Creo que esa gente debería de jugar a la lotería de Navidad, ¿no? Bueno, y bueno, ya para terminar, una mención literaria de un hombre que se llama Jonathan Swift, que es bueno, pues el autor de Los viajes de Gulliver, una novela de ideas revolucionarias escrita en 1726, que además es una novela que contiene datos científicos inauditos, ¿no? Sincronías inexplicables, ¿no? Y sobre todo coincidencias imposibles de achacar al azar, ¿no? Resulta que en los párrafos de Los viajes de Gulliver encontramos unos textos, ¿no? En donde se expone que se ven en el cielo 2 estrellas menores o satélites que giran alrededor de Marte, ¿no? Dice en Los viajes de Gulliver que aquellas dos satélites de Marte tienen nombre de miedo y su interior dista del planeta central 3 veces su diámetro, ¿no? Bueno, esto para el primer satélite y 5 veces para el segundo satélite, ¿no? Bueno, fantasía, imaginación desbordada, ¿no? Esto fue lo que se pensó en su época hasta que, bueno, pues 156 años después, el astrónomo Asaph Hall descubría 2 lunas en Marte que se acabaron llamando Phobos, espanto, y Deimos, terror, igual que había predicho Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver 156 años antes, ¿no? Y resulta que las distancias y las proporciones de Phobos y de Deimos eran exactamente idénticas a las descritas en Los viajes de Gulliver, ¿no? Bueno, 10 casualidades imposibles. Seguro que ustedes tienen alguna historia y, bueno, pues lo pueden poner en los comentarios de este vídeo. Para mí ha sido un auténtico placer hacer este videoprograma en donde, bueno, pues realmente uno empieza a pensar qué es el destino, ¿no? ¿Qué es lo que nos une a otras personas a veces, ¿no? Como si cuando naciésemos nuestro destino, nuestra línea temporal se acabase cruzando con la línea temporal de otras personas por alguna razón en especial, ¿no? Como si tú hubieses nacido para estar ahí, ¿no? Y la otra persona también, ¿no? Como en el caso del policía y del camionero, ¿no? Bueno, es posible que el destino esté predefinido, es posible que realmente vivamos casi en una simulación informática en donde alguien pues se recrea pues con estas coincidencias imposibles. La vida misma es un auténtico misterio, ¿no? Y ocurren cosas como las que les he contado en este videoprograma, ¿no? Bueno, nada más, espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Miau.
parece que el destino a veces pues es como un juego, ¿no? Como si realmente nuestra vida estuviese predefinida y a veces ligada a hechos o a otras personas. Vamos con el primer caso: Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy, ambos presidentes de los Estados Unidos, y es que resulta que están muy relacionados entre sí. Abraham Lincoln fue elegido para el Congreso de los Estados Unidos en 1846. Kennedy fue elegido para el Congreso en 1946. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué es la vida sino una sucesión de coincidencias y casualidades, a veces posibles y a veces aparentemente imposibles? Bueno, seguro que ustedes han tenido alguna anécdota en su vida en donde han estado en el momento idóneo, en el lugar idóneo, y de repente les ha pasado algo que les ha cambiado el mismo año en diferente siglo. Ambos estuvieron realmente comprometidos con los derechos civiles, tenían un perfil ideológico y personal prácticamente idéntico. Sus correspondientes esposas perdieron un hijo, mientras que ambos vivían en la Casa Blanca. Lincoln y Kennedy fueron asesinados un viernes y ambos murieron por disparos en la cabeza. Resulta que el secretario de Lincoln se apellidaba Kennedy y el secretario de Kennedy evidentemente se apellidaba Lincoln, ¿no? Bueno, los dos presidentes fueron asesinados por hombres nacidos en el sur de los Estados Unidos y uno y otro fueron sucedidos por hombres que se apellidaban Johnson. Por ejemplo, Andrew Johnson fue el que sucedió a Lincoln y nació en 1808, y Lyndon Johnson fue quien sucedió a Kennedy, que habría nacido Lyndon Johnson en 1908. Una casualidad realmente increíble, ¿no? Bueno, resulta que John Wilkes Booth, que fue el que asesinó a Lincoln, su existencia. Bueno, a mí mismo me han pasado cosas realmente divertidas, de coincidencias imposibles, bueno, pues que alguna vez contaré, ¿no? Espero algún día hacer un especial sobre mi vida o sobre algunas cosas graciosas que me han pasado y bueno, pues lo contaré, ¿no? Y seguro que les va a encantar, ¿no? Pero el caso es que hoy vamos a hacer un programa sobre coincidencias imposibles ocurridas en la historia de la humanidad, porque